Sistemas numéricos. Desde la remota antigüedad, el hombre tuvo la necesidad de contar. Fue entonces cuando los números tomaron una gran importancia. Aquellos símbolos que representaban cantidades de evoluciones que estructuraron sistemas numéricos, como es el caso de los números romanos, los griegos y los egipcios. Tendremos muchos temas: números romanos, notación posicional, sistema numérico binario, conversión de binario a decimal y viceversa, sistema numérico octal, conversión de octal a decimal y viceversa, sistema numérico hexadecimal, conversión de hexadecimal a viceversa y las conversiones. Como primer tema tendremos números romanos, que existían reglas. Cuando un 1 aparecía antes de un V, que significa 5, un 1 o I, V, el símbolo menor, era restado al mayor, así era el número, o sea que I, V es igual a 5 menos 4, que es igual a 4. Ya por el contrario se hacía una viceversa, porque el V y 1 es suma y I y V es una resta. Si se dan cuenta, los números ambos de los símbolos I y V conservan su valor independientemente. Aquí tendremos una tabla de cómo son los números que nosotros conocemos y cómo se convierten a números romanos. La notación posicional tiene una antigüedad de 200 años y es originario de la India, nuestro actual sistema numérico. El decimal fue introducido a Europa por los árabes. Cada uno de sus símbolos, del 0 al 9, se les conoce como dígito, raíz latina que significa dedo, ya que sumamente el hombre posee 10 dedos que emplea como herramientas para contar. El sistema decimal tiene dos características, que esto va con el 0, que es muy importante, ya que indica la ausencia de cantidad o valor, y la otra es la notación posicional. Esas son las dos características que tiene el 0. El sistema decimal es el que usamos todos los días para las operaciones matemáticas y para contar, y etc. Está basado en 10 símbolos o dígitos que son del 0 al 9. Después del 9 empezamos, pero después agregando otra posición, que sería el 1. 1, 0 sería 11, 10, y 1, 1, 11, 1, 2 sería 12, y así sucesivamente. El 0, como ya sabemos, tiene dos características. El 0 representa la ausencia de cantidad, pero sin embargo también sirve como relleno en la posición de un número. Aquí tenemos un ejemplo, que 205 no significa lo mismo que 25, ya que el 0 en medio indica que hay decenas, pero ayuda a mantener el valor correcto del número. Como vemos, aquí tenemos una tabla, los números son 352. Y aquí tenemos una tabla de miles, centenas, decenas y unidades, y el valor total. En miles no tenemos un número, en centenas tenemos el número 3, en decenas tenemos el número 5, y en unidades tenemos el número 2. Como esto ya lo vimos desde primaria, pues ya sabemos cómo se va sumando y cuál sería su valor. El valor del centenas son 300. El valor de decenas, que es 5, sería 50, y las unidades, pues 2, se queda como 2. Si sumamos 300 más 50 más 2 son 352. Y así sucesivamente con el número 4701, que sería
En miles tenemos 4, que sería 4000. En centenas tenemos 0, pues se queda en 0. En decenas tenemos 7, quedaría 70. Y unidades tenemos 1, que sería 1, ya que el 1 es solo un dígito. En decenas son 2 dígitos. En centena serían igual 2 dígitos. Y pues en miles, en centenas serían 3 dígitos. Y en miles serían 3 dígitos. O bueno, serían 4. Generación del acarreo para un conteo decimal. Eso forma el número 10. Se dice que 0 ocupa la posición de las unidades, mientras el 1 ocupa la posición de las decenas. En este proceso continuará cada vez que se alcanza del 9 en la posición de las unidades. Cuando aparece un 9 en la posición de las decenas, se genera un acarreo a la posición de las centenas y así sucesivamente, ya que te mostraré una tabla donde se muestran los sistemas numéricos de notación de posicional más común. Como tenemos una base, es número 2. En sistema numérico sería binario, ya que en dígitos empleados como de base tenemos 2 números, sería 0, 1. En base tenemos 8, que en sistema numérico es octal, sería del 0 al 7. De base tenemos al 10, que en sistema numérico es decimal, que sería del 0 al 9. Ya que la base 16 es hexadecimal en sistema numérico, en dígitos se va empleando por el 0 hasta el 9, y del 9 seguiría las letras A, B, C, D y F. El sistema numérico binario es 2 porque es la base, por lo tanto que se usan solamente 2 dígitos, como ya sabemos que es el 0 y el 1, para la representación de cualquier número o la cantidad deseada. Un número mayor que 1 puede representarse empleando el mismo método que un decimal. Por lo tanto, verás aquí abajo de una tabla sobre la conversión de los números binarios. Aquí en decimal tenemos del 0 al 9 y del 10 al 2, ya que se va agregando un dígito más. En el binario tenemos 0, tenemos 1 y se le agrega un 1 que sería un 10, y luego seguiría 11, se le agrega otro 0 que sería 2 ceros, sería 100, luego se le agregaría un 1, en medio un 0 y 1 que sería 101. Así tenemos con el octal, que sería del 0 al 7. Y del 7 nos pasaríamos al número 10 hasta el 17. Del 17 nos pasaríamos al número 20 hasta el 24. En hexadecimal, como ya dijimos, es del 0 al 9, que seguiría después del 9 A, B, C, D, E, F. Y del F seguiría 10, 11, 12, 13 y 14. La conversión de binarios a decimal. Para convertir un binario a decimal se multiplica cada dígito binario elevado a la potencia de su posición, contando desde 0 en el extremo derecho del número. Luego se suman estos resultados para obtener el número base 10, que sería, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo convertir un binario a decimal. Tenemos 1101, lo tenemos que convertir en binario y lo tenemos que convertir a decimal, que asigna de 2 potencias, 11, 0, 12 a la 3, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 1 y 2 a la potencia
fue de 0. Se multiplica y se suma. El 1 multiplicado por 2 elevado a la 3. El 1, que es el siguiente que se multiplica, del 1 multiplicado por 2 a la 0. Seguiría ahora el 0 que se multiplica de 2 a la 1. Luego se vuelve a repetir el número que sería 1 multiplicado elevado a la 0. Y luego multiplicamos porque 2 elevado a la 3 sería 8. Entonces sería 1 por 8, que es 8, más 1 por 4, 4. 0 por 2, 0, y 1 por 1, 1. Entonces, el resultado que te dé se suma y daría 13. Por lo tanto, el número binario 1101 es equivalente a 13 en sistema decimal. Aquí, como podemos ver, tenemos una conversión de binario a decimal. El método rápido es 1, que es 32, 0, 16, 0 a la 8, 1, 4, 0, 2 y 1, 1. Sumamos solo los que tienen un 1, que sería 1, que es 32, el 0 que sería 16, 4, 1 y 7 y sería 37. Sistema numérico octal. En este sistema la base es 8, por lo tanto existen solo 8 símbolos que dan del 0 al 7. Un número mayor 7 no se puede escribirse 8, ya que es octal sería del 0 al 7, puesto que este símbolo no existe en el sistema de la expresión correcta. Es 8, es 10, 8, que se lee 0, base 8. Un acarreo de un 1 tiene un paso de 8 unidades. Conversión de octal a decimal. Aquí podemos ver que 147 base de 8 es a la n a base de 10. N a base de 10 sería 1 base de 8 en la potencia de 2, más 8 por potencia de 1, más 7 multiplicado por 8, que sería 0. Y el resultado que nos da la potencia de 8 sería 60. La multiplicación de 8 en la potencia de 2 sería 64, más 4 multiplicado 8 por la potencia de 1 nos daría 32, más la potencia de 7 de 8 a 0 sería 7, y eso se suma y nos daría 103, la suma total con la base de 10. La conversión de decimal a octal. Aquí tenemos 110 con base de 10 con n a la 8. Y aquí podemos ver que 103 dividido entre 8 serían 12 más 7. 12 entre 8, que sería 1 más 4, 4. 101 entre 8 sería 0 más 1, 1. Y ya se sumaría, que aquí vemos que lo de residuo que nos da de la sumatoria son 147. Entonces sería n base 8 es igual a 147, 8. Sistema numérico hexadecimal. Es un sistema numérico importante usado en computadora. Su base es 16 y sus símbolos van del 0 al 9 y de la A a la F, como lo estuve explicando al principio.
Y aquí podemos ver un ejemplo de un sistema hexadecimal que ya va cambiando. Después aquí tiene un 1 a, que es la letra, y un número que es 19 a su base de 16. Y aquí podemos ver la base de 16 elevado a la 2 con el número 1, que 16 elevado a la 2 son 256, 16 elevado a la 1 son 160 y 16 elevado a la 0 pues son 9, y todo eso se suma y quedaría como 425 con su base 10. Ya que un acarreo de un 1 tiene un peso de 16 unidades. 1, 0, base 16. No equivale a 10 decimal. Tendremos dos ejemplos de conversión decimal a hexadecimal. El ejemplo número 1 sería como vemos aquí. Tenemos un acarreo de 1, 324 con su base de 10, que sería n con base 16. Y aquí el acarreo, la base total con el acarreo y la base se divide, que quedaría en 82 más 12 y 82 entre 16, que son 5 más 2 y 5, 16, 0 más 5 quedaría 552 C base 16. En el ejemplo 2 podríamos ver lo mismo, pero que son en diferentes números. La conversión de binario a octal. El octal puede ser un método conveniente para reducir la longitud de un número binario. Es muy útil cuando se tienen listados binarios, pero cada dígito octal corresponde de 3 bits. El octal en binario, en octal tenemos 0. En binario sería 3 ceros. En octal tenemos 1. En binario sería 0, 0, 1. En octal tenemos 2, que en binario sería 0, 1, 0. En octal tenemos 3, que en binario sería 0, 1, 1. En octal 4, en binario sería 100. En octal tenemos 5, se le agregaría un 1, al 10 que sería 101, al 7 110 en binario y 8 111 en binario. La conversión de binario a octal se obtiene dividiendo el número de binario en grupo de 3 bits a partir del punto decimal, tanto como la parte entera como la fraccionaria. La conversión de binario a hexadecimal representa que un número binario en hexadecimal es una mejor alternativa para la representación en octal. Como tenemos el ejemplo de hace rato. Aquí lo podemos ver hexadecimal a binario. En este caso se usan para cada dígito hexadecimal que corresponden de 4 bits. El anterior solamente fueron 3 y aquí estamos usando 4 porque en el anterior fue 3 bits y aquí utilizamos 4 bits. La conversión de binario a hexadecimal se obtiene empleando el mismo método en octal, solo que aquí se toman 4 bits por cada dígito. Base 16, que en el octal se usan 3 bits, pero aquí son 4 bits. Aquí podemos ver los ejemplos que hay en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2. La conversión de octal a hexadecimal. Un número en base 8 puede convertirse a un número base 16 y viceversa pasando por binario. Aritmética binaria, octal y decimal. El método para efectuar operaciones
aritméticas es básicamente el mismo para todos los sistemas numéricos de notación. Como nosotros tenemos la sumatoria que hemos visto en la primaria, secundaria, que son 20 más 46. Se empieza sumando de derecha a izquierda. 0 más 6 sería 6 y 4 más 2 sería 6, en total serían 66. La suma de dos números se efectúa columna por columna. Podemos observar en el ejemplo anterior que la suma de ambas columnas no fue mayor que 7. Si sumamos 8 más 5 nos da 13 y 7 más 6 nos da 14. Y el número de bits sería 10 igual al otro, que sería 1, 4 y sería 3, que sería acarreo de 3 por base 10. Suma binaria es el mismo que decimal. Aquí podemos ver un ejemplo en el ejemplo A y en el ejemplo B, que se genera un acarreo igual a 2, debido a que la suma de la columna excedió 2 veces la base. Existen otros métodos para sumar en base 2. En ambos casos es necesario pensar en binario. El método 1 se basa en el hecho de que 12 más 12 o por ejemplo, que es un acarreo por base 2 más un acarreo por base 2 es igual a 0 y se acarrea 1 base 2. Si existen varios 1 en la columna, cada par de unos sumados genera un acarreo. En el método 2, en el siguiente existe menos probabilidad de error. Consiste en sumar los unos de la columna, dar el resultado en binario, escribir el dígito de menor peso en su columna correspondiente y acarrear a las siguientes columnas los dígitos restantes. La resta es el procedimiento de la resta en base 10. Es el mismo para los sistemas de notación posicional de diferentes bases. La resta, al igual que la suma, se inicia con el dígito menor peso. 5 menos 6 no puede restar, entonces pedimos un préstamo al dígito de la siguiente columna, que son las decenas, que sería el 4. La mínima cantidad que nos puede prestar es 1, que sería una decena, y a eso se le llama préstamo. El proceso de la resta en base 2 es similar a la resta decimal. Este sistema, un préstamo de una columna anterior tiene un peso de 2, como el siguiente ejemplo que podemos ver aquí. Frecuentemente no es posible obtener un préstamo de una columna anterior. Es necesario, en este caso, acudir a la próxima columna. Los dos complementarios en una computadora digital. La resta usualmente se desarrolla por medio de sumas, pero no es necesario que la cantidad aritmética de la computadora cuente con un circuito que reste. La ventaja de esto, que es la unidad aritmética. El método más usado para ejecutar la resta por medio de sumas, que es el método de 2 complejo o el complemento, y consiste en sumar el minuendo más el 2 completo del sustraendo el 2 complemento de un número es igual a 1 complemento más 1. El 1 complemento se encuentra combinado todos los unos por los ceros y viceversa. Usando el método 2 del complejo. Para obtener en el ejemplo A, tenemos un ejemplo de cómo obtener de 0
11, 0 a la base de 12, que sería 1, 0, 1, 1, 0, que se convierte en viceversa en 1, 0, 0, 1, que sería 1 complemento. En la B tenemos dos complementos que se obtienen sumando 1, que sería en el inciso A, que se suma 100, 1000, 1 más 1. Aquí se da dos complementos que sería 10, 10. La resta octal es un préstamo de una columna anterior, tiene peso de 8. En la primera columna no es posible la resta de 2 menos 7. Entonces pedimos un préstamo a la columna anterior y ahora tenemos 8 más 2 menos 7, que sería 3. En el préstamo se origina en la posición 2 del anterior. Aquí lo que tenemos sería lo que es un dígito, que es un acarreo, aquí se le llama peso de un dígito, que se entiende por la base de un sistema numérico. Esos aquí se te da en una definición. ¿Cómo es el dígito mayor de un sistema de notación posicional con respecto a la base? Escriba el dígito mayor con los siguientes sistemas. En binario tenemos base 2 y 1. Octal, base 8, que es empezando desde 7. Decimal, que sería base 10, 9. Hexadecimal, que es la base 16, con dígito mayor es F. Y aquí tenemos la definición de qué es un bit. Y aquí tenemos las conversiones. Efectúa operaciones en la resta binaria del método tradicional, efectuándolos por el método de dos complementos del ejemplo que hemos visto.